Fábrica de armas secretas, 349. ¡Eh! Atrapadas en la Edad Media. Instituto Beverly. ¿Cómo lo ves? Que como sombra de ojos sería genial. Clover, no estamos comprando potingues en un centro comercial. Estamos en prácticas y quiero sacar buena nota. ¡Guau! En esto sí nos interesaría sacar un destaca. ¡Ahí va! ¡Una fiesta de Halloween! Con concurso de disfraces. Y además el primer premio son 3 modelos de mi diseñador favorito. Cuánto siento desilusionaros, chicas, pero yo seré quien gane ese concurso. Pues con ese disfraz vas lista. ¿De qué disfraz estás hablando? Ah, ¿no vas disfrazada de limpiadora? ¿O es que en las tiendas de tu barrio eso es lo más elegante que hay? ¡Oh, Alex! ¡Cuidado que... Hello. Veo que aún os encantan los toboganes. Bien, empecemos. Un científico fue abducido anoche en un laboratorio militar. ¡Hala! ¿De dónde ha salido el tío de la capa? Eso es un enigma. El secuestro del científico es el tercero de una larga cadena. ¿A quién más han secuestrado? A un general y a un experto en vigilancia, todos de la misma base. Jerry, verá, es que tenemos un poco de prisa por ir a comprar el disfraz de Halloween. ¿Podría decirnos de qué va la misión y saltarse los detalles? Muy bien. Tenéis que averiguar cómo y por qué el caballero secuestra a militares expertos y después detenerle. Adiós a la fiesta de disfraces. Sí, Clover, creo que tendremos que aplazar nuestra idea de ganar a Mandy. Haremos las dos cosas. Dentro encontraréis los chismes. Sandalias con trampolines, rizador de pelo con láser, paraguas para todo, patines protectores, un rímel extensible y como colofón final, guantes con garras replegables de combate. ¿Qué totales? ¿Los puedo usar con Mandy? Y no olvidéis gritar ¡Jerónimo! Jerónimo. Nuestro equipo lleva un año perfeccionando un cañón láser de alta tecnología para el Ministerio de Defensa. Es un dispositivo de anulación electrónico, también conocido como el DAE. ¡Qué flipe! O sea, qué interesante. Vimos la grabación de seguridad. Al parecer, el secuestrador se ha llevado el DAE con él. Pero si lo que querían era el anulador, se van a llevar una decepción. El DAE solo puede ser activado mediante este mando. Sin él, es un trasto. No tan deprisa, caralata. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Algo me dice que no estamos en nuestro barrio. ¡Ay, no! ¡Nos han traído una granja escuela! ¡Vamos, que se escapa! Toma, ¿me lo prestas? ¡Caballo idiota! ¡Socorro! ¡Me atacan unas brujas endemoniadas!
No somos brujas, somos de Beverly Hills. Nuestro querido rey nos ha encomendado limpiar su reino de las brujas. Beverly Hills, no conocemos ningún pueblo con ese nombre. ¡Vuelvo enseguida! ¡Uy! ¿De dónde ha salido esta gente? Parece que aquí celebran Halloween antes. Esto no va según el plan. Al menos los hemos despistado ya. Usemos las sandalias para salir de aquí y encontrar a Clover. ¡Arribita! ¡Sol! ¡Para! ¿Hola? Hola, ¿Jerry? ¿Dónde estamos? Espera, estoy intentando localizarte con nuestro GPS. Oh, esto no me cuadra. El ordenador dice que estáis en Inglaterra en el año 1136. ¿Qué? Un momento. ¿Un caballero, una caza de brujas y gente que no conoce Beverly Hills? ¡Ah! ¡Qué flash! ¡Estamos en la Edad Media! Oh, vaya. Jerry, ¿cómo vamos a volver? Es más, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Estoy en ello, Clover. Dese prisa, por favor. Sáquenos de esta pesadilla de dragones y mazmorras. Clover, ¿me recibes? No te oigo. ¡Jerry, espere! ¡Vuelva! Tengo que ir a la fiesta de Halloween y no es lo mismo llegar un pelín tarde que no aparecer. ¡Arre! Nunca hay un caballero andante cuando lo necesitas. ¡Ay! ¡Ay! Últimamente el equipo es cada vez más chapuza. Ajá. Si quieres que algo funcione, arréglalo tú misma. ¿Esta gente no se cansa o qué? ¡Rápido, agáchate! Allí hay dos de ellos. ¡Detenedlas! ¡Ay! ¡Os equivocáis de personas! ¡Fuimos nosotras! ¿Dónde nos vais a llevar? Llamaré a mi abogado. ¿Acaso creíais que podréis escapar después de robar a nuestro rey? Yo no robo jamás, excepto cuando juego al básquet y le quito a alguien la pelotita. Bien, ya veo que empiezas a confesar todos tus crímenes, mujer. ¿Por qué me parece que esto solo va a empeorar? Podemos fundir los grilletes con nuestro láser. Oye. Tía, espero que a Clover se le esté dando mejor que a nosotras. Tanta tecnología no cuadra aquí. ¡Ah! Pero si son...
modo que es así como viaja por el tiempo. Meterle en la celda con el resto. ¡Ah, vaya! ¡Mi cuello! Jamás había visto a alguien como tú. Eso es porque estás siempre metido en este estúpido parque de atracciones. Eso es verdad. Últimamente no salgo de marcha. Creo que tú no eres de este ambiente. Eres inteligente y elegante. Cuando me convierta en rey, tú podrías ser mi reina. ¿Reina? Sí. Procedo de un largo linaje de reyes y por culpa de un estúpido monarca de la Edad Media, mi familia perdió el trono y sus riquezas. Oye, eso es muy triste, pero... No lo sientas, porque tengo un par de armas de destrucción masiva y con ellas derrocaré a ese estúpido rey y cambiaré el curso de la historia. Y tú serás mi reina. ¡Ah, ¡qué asco! Y encima eres baboso. ¡Qué tío más rayante! ¿Qué vas a hacer? Usaré el DAE para destruir el castillo del rey y reclamar mi corona. Y entonces... dominaré el mundo. Pues vaya. He visto lluvia ácida, pero no lluvia de fuego. Sí, espero que este paraguas de Jerry sea realmente un para todos. Y habiendo robado tantas armas del futuro, ¿nunca has pensado en una cabina de rayos UVA para tu colección? ¿Clover? ¡A carga! Sam, tenemos que hacer algo para salvar a Clover. Al caballero le protege una especie de escudo de alta tecnología. ¿Quién anda ahí? ¡Toma ya! ¡Suéltale! Entrégame la corona o destruiré lo poco que queda en pie de tu castillo. No eres rival para mí, ahora ríndete. Para convertirse en rey no basta con la fuerza de las armas, también hace falta el apoyo del pueblo y nunca te seguirá. No me des la brasa y dame la corona o te frío. Una coronación preciosa, pero yo me marcho ya. ¡Guardias! Encerradme en la mazmorra y trasladad mi equipo a mi nuevo hogar. No tan deprisa, reina. Vas a tener que asumir tu destino. Ese palurdo con aires no sabe con quién se ha metido. ¡Venga, ahora! Estás preciosa con ese modelo. Parece un trapo de rebajas y... huele a museo. Tendrás que cambiar de actitud, nena. Mi reina debe ser obediente. Perfecto. Jamás te saldrás con la tuya, aplasta. ¿Eso qué es? No me digas. Con estas armas conquistaré todo el mundo. Y cuando vuelva al futuro, seré inmensamente rico.
Estas armaduras de hierro son más difíciles de llevar que mis plataformas. ¡Ay! ¡Por los pelillos! Mira, una sala de control. ¡Clover! ¿Por qué no te aplastas y me dejas tranquila? ¡Clover, que somos nosotras! ¡Oh! No tenéis ni idea de lo mal que lo he pasado. Ese elemento quiere que aprenda a tocar el arpa y a bordar tapices. ¡Es un criminal! Tengo la impresión de que tiene un plan aún más despreciable. Y que lo digas, ¿quiere convertirme en su reina? Y está utilizando unos cristales para viajar al pasado y cambiarlo con la intención de dominar la Tierra del presente. ¿Y cómo podremos detenerle? Al parecer, los cristales son la clave. Si los conseguimos y destruimos el equipo, ¿se acabó? Veamos qué dice Jerry. El número no pertenece a ningún abonado. ¿Qué? Jerry no existe y tampoco Goop. Si Goop no existe, eso significa que cuando el caballero cambió el pasado provocó una reacción que cambió nuestro presente. ¡Oh, no! Entonces eso quiere decir que Beverly Hills tampoco existe. Tenemos que volver a cambiarlo o si no, no podré vencer a Mandy en el concurso de Halloween. Así que aún quieres hacer las dos cosas. Vamos, no hay tiempo que perder. Esto valdrá. En las películas parece muy fácil de hacer. ¿Ya está? Ahora por el DAE. ¿Dónde está? Allí está. ¡Jerónimo! ¡Esta tierra es mía! No si nosotras podemos impedirlo. Tenemos que destruir el DAE antes de que acabe con todo. Viene directo hacia nosotras. Bien, chicas. A volar tocan. Vamos, aún tenemos que hacer una cosa antes de volver al futuro. ¡Sam! ¡Alex! ¡Detrás de vosotras! ¡Toma! Y en cuanto a ti... No creo que tengas nada que hacer en este siglo, o en ninguno en realidad. La corona vuelve a su dueño. ¡Las brujas han conquistado el reino! ¡No hay derecho! ¡No hay derecho! ¡Alto! ¡Estas chicas no son brujas! ¡Los cristales, Clover! ¡Usa los cristales! ¡Adiós! ¡Jerry! ¡Está aquí! Todo ha vuelto a ser como antes. Y el caso está resuelto. Buen trabajo, niñas. Me pregunto cuál habrá sido la historia de ese bombón de rey. Instituto Beverly. El segundo premio es para Arnold, la tabla de los elementos andante. ¡Preparaos! ¡Nos toca! Y la ganadora del primer premio es Mandy con su disfraz, la bruja moderna. Bien, hay tantas personas a las que me gustaría dar las gracias. En primer lugar a mí misma por apoyarme y en segundo a mí misma por la idea. Exijo un recuento.
brujas sois el jurado? Hay que saber perder, Clover. Vuestros disfraces no son nada auténticos, la verdad. Pasa de ellas, Clover. Estas dos pedorras no saben distinguir lo auténtico de una copia. ¿Qué más nos puede pasar? Sea lo que sea, me parece que va a ser muy guay. Hola, ¿quieres bailar? Sí, cómo no. ¿No se había cansado de tanto rey? Bueno, nunca se sabe. A la tercera va la vencida, ¿no?